Yo les pido por favor que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 20 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra del Señor: se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿Y quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Yo recuerdo la primera vez que alguien me habló del Evangelio, a punto de cumplir los 18 años de edad. Estaba caminando por el barrio con mi mejor amigo de la adolescencia, que recién había hecho profesión de fe, aunque yo en ese momento no lo sabía. Y de repente mi amigo me pregunta cuál era mi opinión acerca de Jesucristo. Y si yo no recuerdo mal, creo que le dije con un aire de intelectualidad que él había sido un gran hombre, un revolucionario, alguien adelantado para su época. Pero en ese tiempo yo no estaba dispuesto a aceptar el cristianismo como tal, como una religión verdadera. Así que en mi mente yo creía tener una buena opinión de Jesús, aunque no lo aceptaba como Señor y Dios. Poco tiempo después comencé a leer la Biblia. Mi corazón fue transformado por el poder del Evangelio, y entonces me di cuenta que mi forma de pensar acerca del Señor Jesucristo era completamente absurda y ridícula. Como dice C.S. Lewis, un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral. Sería un lunático, un loco, en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo pasado por agua. O si no, sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger: o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas, dice Lewis, acerca de que Jesús fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. Y esto es precisamente lo que nosotros vemos en este pasaje de Marcos que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Hay 3 escenas aquí en las que encontramos 3 opiniones distintas sobre la persona del Señor Jesucristo. Y este pasaje, amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, nos forzan a definir la opinión que cada uno de nosotros tiene de Él.
Su familia pensó que era un demente. Los líderes religiosos de Israel dijeron que estaba endemoniado. Pero Cristo nos presenta la alternativa de reconocerle como Señor. De ahí el título de mi mensaje en esta mañana: demente, endemoniado o Señor. Bueno, veamos la primera alternativa, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Una de las características del Evangelio de Marcos es que casi siempre que se mencionan las multitudes, lo hace con una connotación negativa. Y ese es el caso de este pasaje. Estas personas parecen seguir a Jesús con entusiasmo, pero la mayoría no estaba interesada en el mensaje de salvación que él vino a proclamar. Ellos querían obtener de él algún beneficio temporal. Ellos querían monopolizar el poder de Jesús, sobre todo para sanar enfermedades. Y estaban tan absortos en su propia problemática que no les importaba si Jesús o sus discípulos comían o no. Él estaba allí para servirles, aunque eso les impidiera satisfacer sus necesidades más básicas, como comer o beber. Y eso es típico de las personas egocéntricas. Yo recuerdo hace muchos años, una persona me llamó a casa para hacerme una pregunta. Eran como las 11:00 de la noche. Y yo pensé dentro de mí, esa pregunta no era tan importante como para que me llame a esta hora. Pero esta persona pensaba que su problema era tan importante que él podía llamar a cualquiera a las 11:30 de la noche para hacerle la pregunta. Otra semana yo había predicado la escuela dominical mañana y tarde, pero esa persona me llama exactamente al mediodía cuando yo estaba comiendo para hacerme otra pregunta. Y la pregunta tampoco era importante. La tercera vez que me lo hizo, yo hablé con él. Y le dije, mira fulano, quiero que sepan, no me siento molesto contigo, pero estoy preocupado por ti. Definitivamente estos episodios me hacen ver que tú eres una persona egocéntrica. Tú estás tan absorto en tu propia problemática, que era lo que estaba pasando aquí con las multitudes, que tú no te das cuenta de lo inoportuna que son las horas a las que tú llamas para hacer preguntas. ¿Saben qué pasó? Meses después lo botaron del trabajo y yo me encontré con su jefe. Y le pregunto, fulano, ¿qué pasó? Literalmente su respuesta fue, es que era una persona muy egocéntrica. Yo digo, sí, ya lo sabía. Las personas así, las personas como estas multitudes no piensan en los demás. Estas personas eran incapaces también de ver que su mayor necesidad no eran sus enfermedades físicas. Su mayor necesidad era su pecado. Y eso fue precisamente lo que Cristo vino a resolver, encarnándose y muriendo en una cruz por pecadores y así pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Ahora, por supuesto, cuando la familia de Jesús comienzan a escuchar los reportes de lo que Jesús estaba haciendo y cómo se había entregado por completo a servir a otros, aún descuidando sus propias necesidades, de inmediato llegaron a la conclusión de que Jesús había perdido la cabeza. Versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, para arrestarle, para encerrarlo, es la idea, porque decían, está fuera de sí. Más adelante, en los versículos 31 y 32, que veremos en un momento, vemos que esa comitiva estaba formada por la madre de Jesús y sus hermanos. Sí, Jesús tenía hermanos. Y en Marcos capítulo 6, versículo 3, también menciona que tenía hermanas. Y probablemente las hermanas no estaban allí porque se quedaron en la ciudad de Nazaret, donde vivían. Porque era inapropiado que ellas se metieran en una situación como la que está sucediendo aquí. Marcos nos dice que ellos habían venido a arrestar a Jesús. Ellos venían a ponerlo bajo custodia porque pensaban que él estaba fuera de sí. Seguramente ellos tenían temor de que Jesús deshonrara a su familia con su conducta extraña o que se hiciera daño a sí mismo. Así que ellos deciden hacerse cargo de Jesús. Desde la perspectiva de su familia, el Señor Jesucristo era un lunático, era un megalómano que había llegado a creer que Él era el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, el gran descendiente de David que habría de sentarse como rey sobre su trono. Ahora pónganse por un momento, mis amados hermanos, en el lugar de los hermanos y las hermanas de Jesús. Por 30 años habían compartido con él.
como cualquier familia judía de la época. Por favor, no se imaginen a Jesús como niño, sentado todo el día en una silla, leyendo las escrituras del Antiguo Testamento. Porque Jesús fue un niño, igual que el niño tuyo. Excepto que él no tenía pecado. Jesús probablemente jugó trúcamelo y jugó al escondido y a la latica con sus hermanos. Yo no sé si esos juegos existían, ¿verdad?, en Israel, pero el punto es que Jesús era un niño como cualquier niño, excepto que él no tenía pecado, porque él era Dios encarnado. Hay un himno que dice: "Oh aldehuela de Belén, afortunada tú, que tuviste en tu seno al Salvador", y en un momento dado dice que en el pesebre las vacas mugiendo despiertan al Señor, pero no llora el niño porque es puro amor. Eso es mentira. Probablemente cuando las vacas comenzaban a mugir, el niño se despertaba y se despertaba llorando. Jesús era un ser humano, 100% hombre y 100% Dios. Así que de repente los hermanos y las hermanas de Jesús, que habían compartido con él por 30 años, ahora le escuchan decir que él es el Salvador del mundo, que él es el Dios encarnado. Mis hermanos, si Jesús era un hombre común y corriente, la preocupación de su familia estaba más que justificada. Como dice C.S. Lewis, las cosas que el Señor decía de sí mismo no nos permiten asumir una posición neutral con respecto a Él. Y yo sospecho que la intención de Marcos al darnos a conocer este detalle de su vida familiar es hacernos conscientes de esta realidad. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, con Cristo es todo o nada. Es todo o nada. Sus propios hermanos no creían en él, como dice en Juan 7:5, aunque eso habría de cambiar después de su resurrección. De hecho, una de las cartas del Nuevo Testamento fue escrita por Santiago, y ese Santiago no es otro que uno de los hermanos de Jesús, hijo de María y de José. Pero durante su ministerio terrenal, Cristo tuvo que enfrentar la oposición de su propia familia. Y hermanos, eso debe ser un gran consuelo para todos nosotros. Porque el Señor entiende perfectamente lo que nosotros sentimos cuando nuestros familiares nos rechazan y cuando se oponen a nosotros por causa de nuestra fe. El Señor dice claramente en Mateo capítulo 10, versículo 34, que Él iba a ser motivo de división en el seno familiar por el tipo de lealtad que Él requiere de los suyos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así que mi hermano, Jesús te entiende. Él no solo lo sabe porque es Dios, sino también porque fue su experiencia como hombre. Así que si tu familia te ve como un bicho raro, porque ahora eres cristiano, recuerda que eso viene incluido en el paquete de la salvación y que el Señor Jesucristo entiende perfectamente tu tristeza y tu aflicción. Pero ahora Marcos deja esa escena en suspenso para presentarnos un cuadro más perturbador todavía. Versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios él echaba fuera a los demonios. Así como los familiares de Jesús vinieron desde Nazaret para apresarlo, un grupo de teólogos vino de Jerusalén para tratar de neutralizar su ministerio. Los escribas eran hombres muy influyentes en el tiempo del Señor por el conocimiento que ellos tenían de las escrituras del Antiguo Testamento. Eran los teólogos de la época, y el hecho de que este grupo viniera de Jerusalén, donde estaba el centro de la adoración de Israel, les daba todavía más prestigio. Ahora, hay un detalle en esta historia que Marcos no incluye en su relato, pero que sí lo encontramos en el pasaje paralelo del Evangelio
de Mateo. Y es que Jesús acababa de sanar a un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Imagínense esto: un individuo endemoniado, ciego y mudo, Jesús lo sana delante de todo el mundo y restaura plenamente a este hombre. El milagro fue tan evidente que los escribas no podían negarlo. Pero entonces trataron de desacreditar a Jesús, acusándolo de dos cosas gravísimas. En primer lugar, que él estaba poseído por Belcebú, es decir, por Satanás. Y en segundo lugar, que era por medio de ese poder diabólico que Jesús hacía los milagros que hacía, incluyendo el hecho de expulsar demonios. En un momento vamos a hablar acerca del famoso pecado imperdonable que a tantas personas perturba. Vamos a hablar de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y que según el Señor Jesucristo es un pecado que no puede ser perdonado. Pero por ahora solo quiero resaltar que ese pecado imperdonable está íntimamente asociado con esta acusación de los escribas. Ellos no pueden negar el milagro que acaban de presenciar, pero como no quieren reconocer a Jesús como Señor, como no quieren someterse a su autoridad, ellos se atreven a hacer una acusación que no solo es increíblemente blasfema, sino totalmente absurda. Versículo 23. Y habiéndolos llamado Jesús, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Mis hermanos, la lógica del Señor Jesucristo es irrefutable. ¿Cómo es posible que el poder para echar fuera demonios provenga del príncipe de los demonios? Eso es totalmente ridículo. Ningún ser inteligente, y Satanás lo es, va a darle poder a alguien que está tratando de destruir el reino que él está tratando de construir. Así que esta acusación de parte de los escribas pone en evidencia la realidad de que su ceguera era completamente voluntaria. Ellos no podían ver que el poder y la autoridad de Jesús proviene de Dios, porque ellos tomaron la decisión de no verlo. Y como dice el refrán, no hay nadie más ciego que el que no quiere ver. Ahora noten que el Señor no solo presupone aquí la existencia de Satanás, sino que Él reconoce que Satanás está construyendo un reino. ¿Se dieron cuenta? Un reino de confusión, un reino de caos, un reino de maldad. Satanás está empeñado en mantener al hombre en su estado de esclavitud y hacer todo lo posible para impedir el avance del evangelio. Marcos acaba de leer un resumen de lo que ha de ser esta ley que va a ser propuesta en la Cámara de Diputados este próximo martes. ¿Saben, mis hermanos, qué es lo que está detrás de este proyecto de ley? ¿Cuál es la agenda que está detrás de este proyecto de ley? Es frenar el evangelio a final de cuentas. Porque quieren prohibirnos que nosotros prediquemos fielmente la palabra del Señor. ¿Qué va a suceder si una ley como esta es aprobada y viene cualquier persona del grupo LGBT y le dice a los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo que quieren ser casados aquí? ¿Saben lo que está pasando en Estados Unidos? Eso es un tremendo problema. Están coartando nuestra libertad de expresión. Si predicamos de la carta de Pablo a los romanos, vamos a tener que saltar Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25 y un montón de otros textos de las escrituras que no vamos a poder predicar. Y eso, mis hermanos, proyectos como esos no se escriben a tontas y a locas. Aunque ellos no lo saben, Satanás está detrás de esa iniciativa. Él está tratando de construir
su reino. Así que en vez de levantarse contra sí mismo y poner su reino en peligro, él está más bien defendiendo sus murallas a como dé lugar. Si fuera por Satanás, su dominio sobre los hombres nunca tendría fin. Pero, gloria al Señor, que el diablo no tiene la última palabra. Gloria al Señor, que Él no puede ir por encima del poder de uno que es más fuerte que Él. Versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Alguien ha dicho que este es uno de los pasajes más esperanzadores de las Escrituras. Satanás es el hombre fuerte que tiene a un montón de seres humanos cautivos en su reino de pecado. Pero el Señor Jesucristo se está presentando aquí como aquel que ha invadido la casa del hombre fuerte para atarle y saquear sus bienes. ¿Cuándo entró Jesús en la casa del hombre fuerte? Cuando se hizo hombre. Jesús se encarnó, el Hijo de Dios se hizo hombre y penetró en la ciudadela de Satanás. Y luego le ató a través de su muerte y de su resurrección. De tal manera que ahora nuestro bendito, glorioso, majestuoso Señor y Salvador Jesucristo puede tomar de ese reino a todos los que Él quiere tomar. Mis hermanos, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo es mucho más fuerte que el hombre fuerte. Él venció cada una de sus tentaciones en el monte de la tentación y luego fue a la cruz del Calvario para hacer posible la liberación de millones de cautivos. Así que lo que parecía una terrible derrota para el Hijo de Dios fue en realidad una victoria aplastante contra el imperio del mal. Es por eso que Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 12, que los creyentes debemos con gozo dar gracias al Padre que nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, en quien tenemos liberación por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros tenemos libertad por medio de su muerte. Jesucristo venció en debilidad, muriendo en la cruz para luego reinar en poder al resucitar de entre los muertos. En Juan capítulo 12, unas horas antes de la crucifixión, escuchen lo que dice el Señor en el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Lo que pareció una derrota para Jesús fue en realidad una aplastante victoria. Y mi amado hermano, mi amada hermana, si tú eres creyente, tú disfrutas ahora de la victoria de Jesús. El hombre más fuerte está al lado tuyo para darte la gracia que necesitas en tu lucha contra el pecado que todavía mora en ti. Así que mi hermano, no hay razón alguna para vivir en derrota y en temor. No hay razón. Que presenten todos los proyectos de ley que ellos quieran presentar. Nosotros en esta guerra estamos del lado del vencedor. Estamos del lado del vencedor. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que vino a deshacer las obras del diablo, como dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 8. De manera que el poder que Jesús demostró sobre los demonios al echarlos fuera durante su ministerio terrenal no era más que un preámbulo de su victoria final sobre todos los poderes de las tinieblas. Y esa victoria final será sellada para siempre cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Pero la acusación de los escribas no solo era ridícula y blasfema, era sumamente peligrosa. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno.
porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Miren, mis hermanos, este es uno de los textos que más perturbación ha causado en la mente de muchos cristianos, que se preguntan atormentados si acaso alguna vez han cometido este pecado imperdonable de que el Señor habla aquí. Ahora, antes de pasar a considerar el significado de estas terribles palabras, hermanos, yo no quisiera que pasaran por alto la sorprendente declaración del versículo 28, porque es en el marco de esta declaración que Jesús menciona el pecado imperdonable. Escuchen otra vez: todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Nuestro Dios está dispuesto a perdonar cualquier persona que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, sin importar los pecados que haya cometido a lo largo de su vida, sin importar cuántas veces hayan blasfemado su nombre. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. La palabra blasfemia significa hablar maliciosamente o decir cosas injuriosas contra alguien. Y cuando la blasfemia es contra Dios, implica usar palabras hostiles, palabras despectivas en su contra. Blasfemar a Dios es pisotear su honor, es pisotear su gloria con nuestro hablar. Pero mis hermanos, la bondad y la misericordia de Dios es tan amplia que si una persona se arrepiente, Él está dispuesto a perdonarlo aunque haya blasfemado su santo y bendito nombre. Increíble. Mis hermanos, dentro del pueblo de Dios, nosotros encontramos personas que han cometido los pecados más horribles, los pecados más abominables que podemos imaginar, porque su perdón no tiene límites. El perdón de Dios no tiene límites. Escribiendo a los hermanos de Corinto, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahora escuchen: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, dentro de la membresía de la iglesia en Corinto había un catálogo muy variado de pecadores perdonados por la gracia de Dios. Así de abundante es la misericordia y la compasión de nuestro Señor. Pensemos por un momento en el apóstol Pablo, el hombre que escribió por lo menos 13 de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, porque no sabemos si él es el autor de la carta a los hebreos. Pero ¿quién era Pablo antes de conocer al Señor? Escuchen un poquito de su testimonio en el capítulo 26 del libro de Hechos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo lo veía como un deber religioso. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando los mataron yo di mi voto, como en el caso de Esteban, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Imagínense al gran apóstol Pablo en su vida pasada golpeando y torturando a cristianos hasta que maldigan el nombre de Jesús. Ese era Pablo. Y no contento con hacer eso en Jerusalén, dice: enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pero perdónenme la expresión, no quiero ser irreverente, ahí es que Dios se la luce. Precisamente Pablo iba camino a Damasco y se le aparece Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús,
A quien tú persigues, Pablo, te estás haciendo daño a ti mismo. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pablo era un celoso y ferviente perseguidor de la iglesia. Él odiaba a Cristo con todas las fibras de su ser, pero no solo fue perdonado, sino que Jesús lo escogió para ser uno de sus apóstoles. El Señor es bueno y misericordioso, grande en misericordia para con todo lo que le invocan, como dice el Salmo 86, versículo 5. Mi amigo, no importa la clase de pecado que tú hayas cometido en tu vida, Dios está dispuesto a perdonarte si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero cuidado, hay un pecado que nunca será perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 29, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Este versículo 30 es de suprema importancia para entender la declaración del versículo 29, porque nos dice explícitamente que el Señor dirigió esta advertencia a los escribas que estaban atribuyendo las obras de Jesús al poder de Satanás. Esta era una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque todas las obras que Jesús llevó a cabo durante su ministerio las hizo en el poder del Espíritu. Ahora recuerden que los escribas tenían mucho conocimiento de las Escrituras, y que en esta ocasión ellos habían sido testigos de una obra milagrosa que evidentemente había sido llevada a cabo por el poder de Dios. En otras palabras, estos hombres no hablaban en ignorancia. Ellos maldecían y blasfemaban contra el Espíritu Santo con una plena conciencia de lo que estaban haciendo. Ellos decidieron ir en contra de toda evidencia para no dar su brazo a torcer, llegando al colmo de atribuirle al poder de Satanás lo que obviamente había sido hecho por el poder del Espíritu a través de la persona de Jesús. Y el texto da a entender que esto era algo que ellos estaban haciendo reiteradamente. Cuando Marcos dice en el versículo 22 que los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús estaba haciendo todo eso por el poder de Satanás, el verbo que se usa allí se encuentra en el griego en tiempo imperfecto. ¿Y eso qué significa? Que es algo que ellos hacían de manera continua. No fue un evento. Era una actitud que ellos habían asumido. Estos hombres estaban acusando continuamente al Señor de actuar por el poder de Satanás, de manera que ellos estaban continuamente blasfemando contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿saben qué es lo terrible de este pecado? Que Cristo dice: la blasfemia contra el Padre puede ser perdonada, la blasfemia contra el Hijo puede ser perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo terrible de este pecado es que coloca al hombre en una condición en la que ya es imposible arrepentirse, porque es precisamente el Espíritu Santo el que abre los ojos del pecador y el que produce arrepentimiento y fe en el corazón del hombre. De manera que cuando un individuo decide ir en contra de toda evidencia y endurecer continua y voluntariamente su corazón contra la obra del Espíritu, atribuyéndola a poderes demoníacos, esa persona está cerrando toda posibilidad de experimentar el arrepentimiento, sin el cual la salvación es imposible para cualquiera. John Piper dice: el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo es un acto de resistencia en el que se menosprecia al Espíritu Santo tan gravemente que Él se retira para siempre con su poder de convicción, para que ese pecador nunca sea capaz de arrepentirse y ser perdonado. Esa persona se cierra toda la puerta de la salvación para siempre. De manera, mi hermano o amigo que estás aquí en esta mañana, si tú estás angustiado por la posibilidad de haber cometido ese pecado,
esa angustia es una clara señal de que no lo has cometido. Las personas que han llegado a la condición de la que Cristo habla aquí han perdido toda sensibilidad espiritual. Son personas que se han colocado a sí mismas en la posición en la que el Espíritu ya no convence nunca más de pecado. Sin embargo, esta advertencia debe ser tomada muy en serio por todos aquellos que escuchan regularmente el Evangelio, por todos aquellos que continuamente rechazan el llamado del Espíritu al arrepentimiento y a la fe a través de la predicación de la palabra. ¿Saben por qué? Porque puede llegar el momento en que traspasen una línea en la que ya no haya vuelta atrás y pierdan toda sensibilidad a la obra del Espíritu. Esto es serio. Esto es serio. Pero este pasaje no concluye ahí. Marcos agrupó estas historias de tal manera que al final nos deja una nota de esperanza. Los familiares de Jesús pensaban que él estaba loco. Los escribas lo acusaron de ser un endemoniado. Pero dentro de la multitud había un grupo de personas que por la gracia y la misericordia de Dios habían reconocido a Cristo como el Señor de sus vidas. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos vuelve a retomar la historia donde la había dejado en el versículo 21. ¿Recuerdan cuando los familiares de Jesús vinieron a buscarlo para prenderlo? Obviamente ellos se quedan fuera de la casa y lo mandan a llamar a través de las personas que están a su alrededor. Hicieron una cadena de información hasta que la información llega a Jesús. Señor, tu familia está allá afuera y te buscan. Pero el Señor aprovecha esta oportunidad para enseñarnos que Él vino a levantar una nueva familia. Él vino a construir la familia de la fe, compuesta por personas que han sido rescatadas de ese reino de pecado, donde el yo está sentado en el trono. Personas que ahora encuentran gozo y deleite en hacer la voluntad de Dios. Dice Cristo: esos son mis verdaderos hermanos y mis verdaderas hermanas. Ahora noten, hermanos, que Jesús no está diciendo aquí que la forma de llegar a ser parte de la familia de Dios es obedeciendo la voluntad de su Padre. No. Es a través de la fe y el arrepentimiento que venimos a formar parte del reino de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14, cómo Cristo comenzó predicando en Galilea el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio? Esa es la demanda para entrar en el reino de Dios.
no la obediencia. Lo que Cristo nos enseña en este pasaje es que la evidencia de que una persona realmente se ha arrepentido y ha creído en Él es el hecho de que ahora hace la voluntad de Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. ¿Cómo una persona puede decir yo me he arrepentido? ¿Qué significa dar vuelta atrás a tu vida de pecado y seguir viviendo en pecado? O cómo una persona puede decir yo he confiado en Cristo para salvación, pero al final de cuentas sigue confiando en sí mismo y haciendo lo que su yo quiere hacer. De manera que la fe y el arrepentimiento, que son lo que nos abre la puerta para entrar en el reino, se evidencia a través de la obediencia. Como dice un comentarista, la obediencia no es lo que origina nuestra relación con Dios, sino la fe. Pero la obediencia es una señal de que hemos creído. O como dice Tim Keller, el hijo de familia no obedece para ser amado y aceptado. Él obedece porque él ya ha sido amado y aceptado. Así que mi hermano amado, mi hermana querida, si tú has venido delante de Dios en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados, de manera que ahora encuentras deleite y gozo en hacer la voluntad de Dios en vez de hacer tu voluntad, entonces eres parte de esa nueva familia de la que el Señor nos habla en este pasaje. El Dios del cielo es tu Padre, Jesús es tu hermano y el Espíritu Santo es tu consolador y ayudador permanente. Y todo eso únicamente por gracia, por medio de la fe. He aquí entonces las tres alternativas que este pasaje pone delante de nosotros en esta mañana con respecto a Jesús. Si tomamos en serio las cosas que él decía de sí mismo, tenemos que estar de acuerdo con las palabras de C.S. Lewis que citábamos en la introducción de este mensaje. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas, dice Lewis, acerca de que Jesús fue un gran maestro moral, porque Él no nos dejó abierta esa posibilidad. Y ahora yo te pregunto, ¿qué tú vas a hacer con Jesús a la luz de esta realidad? Porque no hacer nada es hacer algo. Si no estás dispuesto a postrarte ante Él como el Señor de tu vida, te pregunto, ¿es porque estás de acuerdo con los familiares de Jesús que durante su ministerio terrenal dijeron que Él estaba loco? ¿Eso es lo que tú piensas de Jesús? O tal vez en tu corazón te atreves a acusarle de ser un endemoniado, como hicieron los escribas. Mi amigo, ¿qué vas a hacer con Jesús? Porque la neutralidad con Él es imposible. No se puede ser neutral con Jesús. De hecho, Él mismo dijo en una ocasión, el que no es conmigo está contra mí. Solo hay dos posibilidades. El que no está conmigo está contra mí. Un hombre que dice ser la segunda persona de la Trinidad, que vino a morir en una cruz para salvar a pecadores, o se rechaza completamente o se abraza de todo corazón.
No hay alternativa. El problema es que acusar a Jesús de ser un demente, o peor aún, un endemoniado, es la cosa más absurda, aparte de la más blasfema, que un ser humano puede hacer. Un hombre en una condición mental o espiritual como la que se muestra aquí, que los familiares creían de Jesús y los escribas creían de Jesús, no habría podido hacer y decir lo que Jesús dijo e hizo. Y su tumba vacía permanece como una evidencia poderosa de la veracidad de sus palabras. Cristo murió en una cruz y se levantó de la tumba al tercer día. Y este grupo de hombres a quienes Jesús llamó mis hermanos, mis hermanas, mi madre, ese grupo de hombres que estaban atemorizados en el momento de la crucifixión, estuvieron dispuestos todos ellos a morir como mártires por proclamar la verdad de que Jesucristo es el Señor. ¿Sabes por qué? Porque le vieron resucitar de los muertos. Mi amigo, ¿qué vas a hacer con Jesús? Yo te ruego que no abandones este lugar en pie de guerra contra el Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él te está dando hoy la oportunidad de encontrar en Él el perdón de todos tus pecados y de todas tus blasfemias, para ser aceptado hoy en la familia de la fe. Ven a Cristo. Pídele que cambie tu corazón. Pídele que perdone tus pecados. Sométete a su señorío y serás salvo.